el secretariado está haciendo un análisis, una primera evaluación de lo que han sido los comicios del domingo pasado, y estamos con el presidente del PIT-CNT, con Fernando Pereira, porque efectivamente ha mantenido un contacto en las últimas horas con Luis Lacalle Pou, y bueno, vamos a trasladarle consultas a Pereira. Gracias por atendernos, Fernando. Bueno, efectivamente ayer tuvo un contacto telefónico con Lacalle Pou. Sí, naturalmente. Nosotros no somos la Corte Electoral, es decir, no proclamamos presidente. Sí reconocemos que hay una diferencia lo suficientemente importante como para saber de antemano que la Corte Electoral va a proclamar a Lacalle Pou presidente, y en ese caso lo que le hemos manifestado es que cuando la Corte Electoral lo proclame, nosotros vamos a estar en condiciones de conversar con agenda abierta de todos los temas que le preocupan al movimiento sindical y por supuesto al gobierno electo, ¿no? ¿Por dónde transitó la charla, el diálogo, o fue simplemente esta formalidad de decir, bueno, cuando la Corte proclame, mantengamos una reunión? Nosotros tenemos buen diálogo con él hace tiempo, y con miembros de su sector y de su partido. Con Larrañaga, un vínculo de 20 años. Entonces, digamos, no es que el vínculo empieza hoy, que fue electo presidente. Nos parece que cuando alguien gana una elección, lo primero que hay que saber es que hay que reconocer que hubo una mayoría, aunque exigua, que decidió que Lacalle Pou fuera presidente. Y esto hay que respetarlo y admitirlo, sea esto por 28.000 votos o por 2. Y esta es una lección que la sociedad uruguaya todos los días nos da. En cualquier parte de América Latina, una elección que se gana o se pierde por un punto es un caos social. En Uruguay al otro día, las maestras en las escuelas, los niños en las escuelas, nosotros en el movimiento sindical, los partidos en su lugar, y nadie generando confrontación, salvo Silva Valiente, que debería ser condenado por todo el sistema político uruguayo, todo. Porque no es cualquier cosa la que dice, ¿no? Dice que si en el caso de que el PIT-CNT se movilice, que lo va a hacer seguramente, porque el PIT-CNT se ha movilizado durante los últimos 40 años, y si hay que usar mecanismos de represión, lo que tiene que tener el ejército es monopolio del uso de la fuerza e impunidad, como se está haciendo en Chile. Y esto no lo podemos escuchar con indiferencia, como si se estuviera diciendo cualquier cosa. Lo que se está diciendo es la cultura de impunidad para algunos militares sigue vigente. Y la voz social de las Fuerzas Armadas amenaza al PIT-CNT. Y el PIT-CNT obviamente se va a defender, pero todo el sistema político debería defender no solo al PIT-CNT, a la institucionalidad política y social. Ya que está el tema, ¿amerita una denuncia? Y la estamos analizando. Naturalmente que es una incitación a la violencia que yo jamás había escuchado en los últimos 20 años. Y estos arrebatos podrían decir que son episódicos, pero si en los últimos meses esos episodios me permitirían a mí, de alguna manera, construir un libro de 500 páginas, tan episódicos no están. Hay alguien que quiere formar un escuadrón de la muerte en el departamento de Rocha, hay otra persona que dice libre de cuerpo que hay que laudar los temas a puro plomo y nos tomamos a risa que sea el Bolsonaro de tal lugar. Hay otra persona que hace un video amenazando al presidente actual, al expresidente Mujica y al candidato Daniel Martínez, y lo tomamos como si fuera un episodio. Entonces, cuidado, la suma, el editorial de Nación, el último video que Manini hizo a la tropa, parado casi en condición de comandante jefe del ejército cuando ya no lo es. Y todas estas cosas sumadas, no es un glosario suficientemente importante como para que pongamos una voz de alerta en defensa democrática, porque defender la democracia significan dos cosas: aceptar los resultados electorales, pero también construir instituciones fuertes que defiendan el modelo democrático. Yo me paro en la baldosa esta, con Lacalle Pou, un presidente electo democráticamente, todo el diálogo, y como él manifestó en la elección del 2014, al país todo. Al gobierno lo que se merezca. Nosotros vamos a defender nuestros intereses como se lo planteamos acá, y seguramente el gobierno tendrá su propia agenda. Pero no parto de la base de que hay que generar conflictividad porque haya llegado al gobierno Lacalle Pou, sino va a depender del oído que Lacalle Pou preste a las demandas sociales. Y yo creo que la sociedad uruguaya ha dado señales suficientemente claras que un presidente electo de la inteligencia de la calle las va a tomar en cuenta. Obviamente, nombres oficialmente no hay para un futuro gabinete, pero ya hay indicios periodísticos en base a muchas fuentes que se han consultado que podría llegar a ser Pablo Mieres el ministro de Trabajo. ¿Cómo han recibido ese nombre? Yo positivamente. Conozco a Pablo hace 40 años, o cerca de 40 años. Es un militante que estuvo vinculado a la izquierda social cristiana, que lo he escuchado en el secretario ejecutivo hablando de los consejos de salarios y a Conrado Ramos hablando de la reforma del Estado.
son dos personas que tienen mayor cercanía que otros de los posibles candidatos al Ministerio de Trabajo. Entonces, está claro que tengo una buena opinión de Pablo, esta obviamente es una posición personal, que tengo una muy buena opinión de Conrado Ramos, también esta es una posición personal, y ojalá allí se conforme un equipo del Ministerio de Trabajo que no siga los lineamientos del coordinador de la coalición, Julio María Sanguinetti, que plantea que los trabajadores hemos sido locatarios y los empresarios visitantes en un país donde 400.000 trabajadores ganan menos de 20.000 pesos. Yo no sé cómo le da la cara para decir que son locatarios los trabajadores que ganan 20.000 pesos cuando todos sabemos que no llegan a fin de mes. Defender la democracia es defender a los más débiles. Y lo primero que tiene que asumir la calle de Pou, que a ese sector que gana 20.000 pesos hay que ayudarlo, hay que contribuir a que siga mejorando su salario real, hay que contribuir que en la negociación colectiva los empresarios rurales se presenten y se presenten para conquistar nuevos derechos para los trabajadores rurales. No quiero cerrar el móvil sin tocarle el tema de la situación que se ha dado con Bimbo y el maestro cubano. ¿Qué información tienen y qué están haciendo? Bueno, estamos conversando. La idea es que la mayor parte de los trabajadores, acá están ya los delegados de la empresa, del sector de la UNODRA, vamos a conversar en los próximos minutos después de terminar de laudar este primer tema, pero claramente la idea es que la mayor parte de los trabajadores se reinserten en las otras empresas que tiene Bimbo en Uruguay. ¿Hay posibilidad de eso? Bueno, se está trabajando, otros trabajadores quieren cobrar su despido y naturalmente ese es un derecho individual, sí, pero estamos buscando una salida negociada. Lo importante acá es que se está negociando la salida. Ojalá siempre las salidas sean negociadas, ¿no? Casi siempre nos encontramos que hay un cartel de cierre de la empresa, que hay un cierre y que no sabemos cómo laudarlo. Acá al menos hay una negociación entre la empresa y los trabajadores y veremos cuál es la mejor salida, pero sin duda no hay una decisión de Uruguay, es una decisión, sí, y este es el peligro de las multinacionales invirtiendo en el país, que las decisiones no la toman la empresa en Uruguay, la toma la multinacional dentro de la clase matriz. Acá en Uruguay lo que podemos hacer en negociación es tratar de que los trabajadores salgan de la mejor manera posible. Bien. Gracias, Fernando. A las órdenes.